Buenos días, queridos hermanos, en este 21 de abril, martes de la segunda semana de Pascua. Festividad de San Anselmo, un gran santo, precursor de Santo Tomás, digamos de la escolástica, y un gran pensador. Algunos lo definen como el gran metafísico después de San Agustín, el que habló o definió el pensamiento ontológico, es decir, él decía que Dios es aquel ser del cual nada mayor se puede pensar. Un gran hombre de ciencia y de iglesia del que hoy, queridos hermanos, no vamos a hablar. Pero es un santo al que le tengo mucho cariño y por eso hoy quería citarlo. Nos quedamos en la línea en la que hablamos y nos encontramos, que es intentar explicar o comprender o meditar la Sagrada Escritura que la Iglesia nos regala en la liturgia. Hoy, en este martes de la segunda semana de Pascua, seguimos con los Hechos de los Apóstoles, en el que se nos pone de manifiesto de qué manera las primeras comunidades vivían esa frescura de la reunión, de la comunión. Dice el texto que en el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio a nada de lo que tenía. Fijaos, nadie llamaba suyo propio a nada de lo que tenían. Dice que los apóstoles daban testimonio de esto, de la vida común, pero sobre todo de la resurrección. Es decir, la resurrección es un punto de partida, digamos, es una reflexión posible en el hombre para una vida nueva, como vamos a ver después en el Evangelio, en la entrevista, en el diálogo que sigue Jesús y Nicodemo. Ellos dicen que lo anunciaban con mucho valor, porque el valor, como veíamos ayer, está infundido, insuflado por el Espíritu Santo. Nosotros podemos pensar que estamos lejos de todo esto, porque los Hechos de los Apóstoles dicen que ninguno pasaba necesidad. El que tenía tierras, dice, las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Y luego se distribuía según la necesidad. Eso hoy se puede ver en algunas comunidades religiosas. De hecho, los primeros monjes, las primeras comunidades que se reúnen en la Tebaida, en Egipto, quieren un poco vivir esta promesa evangélica, esta realidad que empieza a suscitar en las primeras comunidades cristianas una novedad que pone de manifiesto que esto es posible, porque el texto cita a un tal José, que le apellidaron Bernabé, que vende un campo y lo pone todo a disposición. Entonces, viene a decir que nuestra manera de vivir tiene que ser como la de Cristo. No podemos diferenciar lo que es la afectividad humana, como dicen ahora los jóvenes, el colegueo, la vida de vecindad que tenemos, los afectos humanos, desvincularlos en el cristianismo, como digo, al mandato fundamental del amor de Cristo. Porque tener un sentimiento común quiere decir que todos queremos vivir, o nuestro ideal es vivir como el mismo Cristo nos ha enseñado a vivir. Es decir, que no hay que olvidar el mandato fundamental del Jueves Santo. Amaos como yo os he amado. Porque reconocer a Dios y su obra fundamental es reconocer la comunidad. Dios es la cabeza de la Iglesia. Dios es la cabeza del cuerpo apostólico. Nosotros somos un solo cuerpo en el Señor y en una sola alma tenemos que vivir, en comunión. Porque si, digamos, el alma es, la forma substancial, ¿no? Vamos a decir, el alma es la forma substancial de la materia, el Espíritu Santo, dado por Jesucristo en esa mañana de Pascua, cuando se aparece en el cenáculo y nos da el Espíritu, leímos hace unos días en el texto, bien, el Espíritu Santo sería esa forma substancial de lo que es la materia del cristiano, podríamos decir. Es decir, todo cristiano tiene que vivir en la medida en que recibe, reconoce y deja que sea el Espíritu Santo quien dé forma a la materia de su cristianismo que tiene que manifestar.
El Espíritu, queridos hermanos, es quien nos mueve. El Espíritu Santo es quien hace que esto no sea una utopía irrealizable, sino que podamos vivir en esa vida común. Ese Espíritu del que, como citaba en el diálogo de Nicodemo, que seguimos en el Evangelio de San Juan, mirad que el Evangelio de San Juan, en los primeros capítulos, San Juan nos está intentando decir que Cristo va a renovar todo. Que Cristo realmente es el camino, es la verdad y es la vida. Que en Cristo tenemos que volver a nacer, como le está diciendo en este diálogo a Nicodemo. Tenéis que nacer de nuevo. Retomamos donde dejamos ayer el texto y hay que lanzarse, podríamos decir, a vivir en esa novedad. Una novedad que Nicodemo no acaba de entender, porque dice, ¿cómo puede suceder esto? Pues bien, desde el Evangelio. Porque el cristiano, si algo tiene que hacer es renovarse, conocer el Evangelio. El texto sigue porque Jesús, ante la pregunta de Nicodemo, Jesús dice, y tú que eres maestro de Israel. A nosotros nos podría decir, y vosotros que lleváis tanto tiempo confesando el cristianismo, ¿aún no entendéis? Y dice Cristo, os lo aseguro, de lo que sabemos hablamos. Es decir, tenemos que examinarnos si realmente tenemos una experiencia de la salvación ofrecida y realizada por Jesucristo, y si la tenemos, si somos conocedores y conscientes, si damos testimonio de esto a los demás. Porque es lo que viene a decir. Cristo dice, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptáis ese testimonio. Nosotros podríamos decir, hemos asumido esto y damos testimonio. O incluso muchos que nos han precedido, santos, sacerdotes, religiosos, monjes, monjas, laicos que han dado testimonio, nos pueden echar en cara, oye, que os hemos dado testimonio salvífico de lo que ha hecho Jesucristo y todavía no lo estáis creyendo. ¿Cómo os vamos a hablar de las realidades, como dice el texto? Si no creéis cuando hablamos de la tierra, ¿cómo vamos a creer cuando se habla del cielo? Es un problema que va día a día, cadena a cadena, generación tras generación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido renacidos por la gracia del Espíritu Santo en el bautismo. Y si hemos renacido por la gracia, tenemos que nacer de nuevo. ¿Cómo nacemos de nuevo? Actualizando el mensaje evangélico. ¿Cuál es el núcleo de ese mensaje? Reconocer a Cristo como el Logos del Padre, que dirá San Juan en el prólogo, como el Hijo de Dios divino, que se ha hecho hombre, que se ha humillado por nosotros y nos ha mandado a amarnos. Volvemos a los Hechos de los Apóstoles, que lo entendieron bien. A amarnos, a vivir con el mismo sentimiento de Jesucristo, a luchar por la verdad, a no amilanarnos, a vivir fortalecidos en el Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que hacer. Repensar y revivir. Saber que estamos signados con ese sello pascual del Cordero de Dios, degollado, que ha sido devuelto a la vida por el Padre, y en su misericordia nos ha rescatado. Y ese hecho salvífico es lo que nos hace estar felices, es lo que nos hace estar alegres, es lo que en definitiva tenemos que proclamar. Porque, queridos hermanos, decía Pablo VI, comentando este texto, dice, hoy nuestro espíritu está demasiado volcado hacia el exterior. No sabemos meditar, no sabemos orar, no sabemos acallar el ruido que hacen en nosotros los intereses exteriores, las imágenes, los humores. No hay en el corazón el espacio tranquilo y consagrado para recibir el fuego del Espíritu. La conclusión es clara, hay que nacer de nuevo, hay que darle a la vida interior un sitio en el programa de nuestra ajetreada vida, un sitio privilegiado, silencioso y puro. Debemos encontrarnos, queridos hermanos, a nosotros mismos para que pueda vivir en nosotros el espíritu vivificante y santificante. Si no, ¿cómo vamos a escuchar el testimonio que el Espíritu da a nuestro espíritu para poder nacer de nuevo? El hombre de hoy y también el cristiano muy a menudo, incluso los que se han consagrado a Dios, tienden a vivir mundanizados, a secularizarnos. Pero no podremos
Jamás olvidar la exigencia fundamental de una vida interior rica si es que queremos que nuestra vida cristiana esté animada por el Espíritu Santo. Por eso hay que nacer de nuevo, hay que redescubrirse. Hay que buscar el silencio interior que es necesario. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios y para sentir su presencia y oír la llamada de Dios que nos sigue invitando precisamente a nacer de nuevo, a reconocerle en nuestro interior, a vivir el hecho que somos uno en Cristo. Pues que Dios os bendiga y os haga redescubrir el Espíritu Santo en vuestro interior para que naciendo de nuevo deis testimonio de Cristo resucitado en la comunidad, siendo uno con los hermanos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.